Profesor, buenos días. Le vamos a explicar sobre el estómago, sus partes y sus funciones. Acá, como puedes observar, tenemos el nervio vago, después tenemos el estómago, que es todo, y después tenemos la arteria gástrica, la vena gástrica, y tenemos los conductos biliares que están aquí, y el duodeno, que es esa parte de acá, y tenemos el vaso mayor que está al interior con la vena y la aorta vena cava. Después tenemos la vena porta, que se encuentra acá, es la vena porta hepática y la vena pancreata duodenal. Y después le vamos a hablar sobre sus funciones. La digestión se hace al interior del estómago, donde se mezcla la trituración de alimentos, y la digestión química es el ácido clorhídrico y la pepsinógeno para degradar las proteínas, y a la vez hace almacenamiento temporal de alimentos. Las funciones del duodeno. El duodeno, emulsificación de grasa, bilis del hígado a la vesícula biliar. Después tenemos neutralización del ácido químico y la digestión de proteínas, carbohidratos y grasas. Vamos a hablar acerca del hígado. Primero vamos a identificar lo que es las partes del hígado. Tenemos el lóbulo derecho, que es el lóbulo de mayor tamaño, luego el lóbulo izquierdo, que es el más pequeño y aplanado. Luego tenemos el lóbulo caudado, que es el de acá, que está ubicado en la cara inferior de la vesícula y el ligamento redondo. Luego tenemos la vesícula biliar, que es la estructura que es de acá, que estructura forma el saco adherido y la capa inferior del hígado, encargada de almacenar y concentrar la bilis. Y luego los hematocitos son las células principales del hígado, que contribuyen a cerca del 80% de su masa. Luego, sus funciones principales, tenemos la producción de la bilis. Produce hasta 1 litro de bilis al día, que es el líquido es fundamental para disolver y descomponer las grasas del intestino delgado. El metabolismo de nutrientes procesa los carbohidratos, las grasas y las proteínas, que mantienen los niveles de azúcares de sangre estables. Y la desintoxicación y depuración filtra la sangre eliminando sustancias tóxicas como el alcohol, medicamentos o drogas. Almacenamiento de vitaminas y minerales, guarda reserva de hierro, cobre y vitaminas esenciales como la A, la D, la E y la K. Y la síntesis de proteínas, que fabrica las proteínas vitales para el plasma sanguíneo y factores necesarios para la coagulación de la sangre. Las glándulas, que es nuestro tema importante, es considerando las glándulas exocrinas y endocrinas y las mixtas. La glándula exocrina produce y secreta la bilis hacia el conducto digestivo. Esta parte de acá, que es la bilis, que va por el conducto digestivo a través de los conductos biliares. Luego la glándula endocrina, porque liberan hormonas, que factores de crecimiento, y proteínas directamente al torrente sanguíneo, que regulan diversas funciones del metabolismo. Luego, la clasificación del aparato digestivo. Junto con las glándulas salivales y el páncreas, el hígado forma un grupo de las glándulas anexas, que esos son los órganos que vierten los jugos digestivos, en este caso la bilis, en el tubo digestivo para facilitar lo que es la digestión. Luego, acá podemos identificar lo que son las venas hepáticas, que están internamente, que son del hígado. Encontramos el hígado, las arterias hepáticas tanto izquierda como derecha, esta de acá. Luego tenemos la arteria hepática común, esta de acá. Luego tenemos la vesícula biliar, que es este segmento de acá. Luego tenemos el conducto cístico, que es esta zona de acá.
Y el conducto biliar común es este de acá. A continuación vamos a hablar acerca de las glándulas salivales. Encontramos primero las glándulas linfáticos, luego las glándulas parótidas, luego la glándula submandibular, la glándula sublingual y en la parte de arriba se encuentra lo que es la lengua. Luego vamos a hablar acerca de la glándula parótida. Está justo delante del oído y debajo de la piel. Su saliva es fundamental, que conduce de la boca con el conducto de estenón que desemboca en la mejilla de la altura por el segundo molar. Luego tenemos el sublingual, que está debajo de la parte anterior de la lengua, que posee numerosos conductos exectores, de los cuales el mayor es el conducto de Ribus y de Bartholin. ¿Cuál es el mayor conducto? Desemboca en la carántula sublingual. Luego tenemos la glándula submandibular, que está en contacto con la cara interna del cuerpo mandibular y está debajo del mioleideo. Su saliva llega también hasta la caráncula sublingual a través del conducto de Wharton. Luego vamos a hablar de las estructuras microscópicas de la cialona. Está el acino seroso, que es la célula esférica que sintetiza y secreta la saliva líquida y fluida, altamente cargada de proteínas y enzimas digestivas como la amilasa. Luego tenemos el acino mucoso. Es la célula de aspecto tubular que produce una saliva espesa, viscosa y rica en mucinas, ideal para lubricar las paredes bucales. Luego tenemos las células miopiteliales, que son células propietarias contráctiles que rodean los ácidos. Al contraer, exprimen físicamente la saliva para expulsar hacia el sistema de tubos conductores. Y tenemos los conductos intercalar, el primer canal disminuido para recibir la saliva cruda del acino. Su función es transportar el líquido y aportar pequeñas cantidades de bicarbonato. El conducto estriado, el tramo intermedio donde las células modifican la saliva, reabsorben actividad de sodio y cloruro, mientras degradan potasio para regular la concentración del fluido. El conducto estrictor mayor es el tramo final que conduce la saliva completamente terminada, desde los lobulillos internos hasta su saliva oficial en la cavidad oral. Los conductos de salidas principales macroscópicos tenemos el conducto de Stenning o el parotoideo, es la extensión de la glándula parótida que vierte la saliva serosa en la mejilla, exactamente a la altura del segundo molar superior. Y luego encontramos el conducto de Wharton o la submandibular, que es conducto largo que recorre el suelo de la boca y desemboca en los lados de los frenillos de la lengua, aportando una mayor parte de su saliva en el estado de reposo. Luego tenemos el conducto de Bartholin o sublingual mayor, tubo principal de la glándula sublingual que suele unirse al conducto de Wharton para liberar saliva viscosa debajo de la lengua. El conducto de Rydus o sublinguales menores es una serie múltiple de minutos de canales independientes entre 8 y 20 que bombean la saliva de forma directa a lo largo del pliegue sublingual. En esta oportunidad vamos a ver acerca de las partes del tracto digestivo. Primeramente tenemos la boca. Dentro de la boca tenemos su función es la digestión mecánica, que es mezclando con la saliva obtienen el bolo alimenticio. En la boca tenemos 3 glándulas salivales. Tenemos la sublingual, que está debajo de la lengua, por eso se llama sublingual. Luego tenemos la submandibular y la parótida, que se encuentra en el lado debajo del oído. Esta secreción de líquidos lubricantes que contiene enzimas para que inicien la digestión. Luego tenemos la faringe, la faringe, que impulsan el alimento hacia el esófago. De ahí tenemos el esófago, que es un transporte del alimento al interior del estómago. Luego tenemos el estómago. Luego tenemos el estómago, que se ubica aquí. Ya. El estómago, ya,
que es aquí se realiza la digestión química del alimento mediante ácidos y enzimas, la digestión mecánica mediante contracciones musculares, absorción de agua, alcohol y algunos minerales. Y esta es la parte interior, ¿no? Que es donde está sus partes, también la mucosa, su mucosa. Luego del estómago pasamos a lo que es un órgano anexo, ya que es el hígado. El hígado es como un motor también para el cuerpo, ya que ahí prácticamente se almacenan los nutrientes, producción de combustibles celulares, proteínas plasmáticas y factores de coagulación. Es como que desintoxica, ¿no?, nuestra sangre también. Aparte de esa función, también segrega lo que es la bilis, donde la vesícula biliar se encarga de almacenarla. Luego tenemos también por la parte parte posterior del estómago, tenemos en lo que es el páncreas. Entonces el páncreas, que se encarga tiene su conducto pancreático, ¿no?, que se segrega el jugo pancreático. Gracias al jugo pancreático y a la bilis, que es la vesícula biliar, que es donde se almacena la bilis, hacen que se haga la segregación de esos jugos gástricos en el estómago y así puedan digerir los alimentos. Luego tenemos el duodeno. Luego del duodeno, ahí es donde se segrega los jugos gástricos para que tengan una buena digestión. Y empezamos con el intestino delgado, que se ubica así. El intestino delgado, ¿no?, ya que neutraliza el ácido del estómago, realiza la digestión enzimática y la absorción de agua, sustratos orgánicos, vitaminas y iones, y defensa de los huéspedes, ¿no?, gracias a sus vellosidades, ya que mediante esas vellosidades absorben los nutrientes necesarios y regulan su flora intestinal. Luego del paso de la absorción de nutrientes, vitaminas, enzimas, vamos a pasar por el intestino grueso. En el intestino grueso es la deshidratación y compactación de los materiales no digeridos para su eliminación, reabsorción para de agua y electrolitos. Pero también en el intestino grueso tenemos lo que es el apéndice, ¿no? El apéndice, es como se ve acá, es lo último del intestino grueso, y es como que cuando no hay una buena absorción, los desechos se quedan aquí. Pero para evitar eso hay que consumir el agua para así no se llene esta bolsita, porque al momento de llenarse puede tener una patología, entre ellas la apendicitis, ¿no?, la inflamación del apéndice, ¿no?, y a veces puede haber complicaciones. Y la única solución sería mediante una cirugía. Luego de todo el recorrido ya de los desechos, prácticamente de los materiales que no sirven, entonces se derivan a lo que es al recto. Entonces tenemos lo que al finalizar el intestino grueso tenemos lo que es el recto, ¿no?, donde acá también podremos encontrar algunas patologías, por ejemplo las inflamaciones de arterias o las conocidas hemorroides. Y luego por último tenemos el ano, ¿no? Entonces donde
prácticamente se expulsa el desecho, los desechos que ya no nos sirven en el cuerpo. En este caso vamos a hablar sobre el intestino delgado, las partes que tenemos que se pueden observar. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los pliegues circulares, que son los de aquí, que contribuyen a una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes. Luego está la luz intestinal, que es todo lo que está, pasa por dentro, donde transitan los alimentos digeridos y la absorción. Las vellosidades intestinales son las que están aquí, se encuentran en esta parte. Aumentan el área de superficie disponible para la absorción de nutrientes. La mucosa, que es la capa íntima, es la parte de acá que se encuentra, que es capa más íntima, y la función es actuar como barrera. Después sigue la red, que es esta parte de red capilar de vasos cualíferos, que dentro de las vellosidades, los capilares de las vellosidades absorben nutrientes como los aminoácidos. Luego están las células de Lübken, que son las partes de aquí. Lo que hacen es la renovación constante del epitelio intestinal. Luego sigue el músculo circular, que se encuentra en esta parte. El músculo circular, lo que es el movimiento peristáltico y las mezclas en contenidos intestinales. Luego los músculos longitudinales, que son las partes de acá abajo, que son responsables de los movimientos peristálticos y de la cementación. De nuevo está la capa serosa, que es la capa más externa y que brinda soporte y protección. Luego el plexo mientérico, que coordina y regula la motilidad intestinal. Luego sigue las glándulas serosas, las glándulas submucosas, que son las partes de acá adentro, que también son estas, como se pueden ver, estas bolitas que producen secreciones y protegen la mucosa y neutralizan el ácido del estómago. El plexo submucoso de Meissner, que se encuentra en esta parte, que también regula la motilidad intestinal. Luego la célula epitelial, escamosa simple, que actúa como la parte del sistema inmunitario. Las células vegetales, vamos a voltearlo. Tenemos las células vegetales, que son esas de aquí, que facilitan y convierten energía en energía química. Tenemos también las neuronas, que son estas son las neuronas que dan señales eléctricas y químicas al sistema nervioso. Después tenemos la célula muscular lisa. La célula muscular lisa, que es la de aquí, que es la contracción involuntarias y lentas.